pero creo que es bueno a veces pensar un poco históricamente y tratar de reflexionar sobre el origen de algunas cosas. Me puse a leer un poco esta mañana de la época en que surgió la ley de 8 horas. Reitero que esto no son reflexiones de alguien que leyó algo alguna vez en su vida y algo más esta mañana. Y punto, nada más que eso. Pero si uno piensa que el Uruguay hacia 1900 tenía unos 950.000 habitantes, menos de la tercera parte de la población de hoy, pero que esa población en 50 años, en solo 50 años, desde 1850 a 1900, se había multiplicado por 6. En 1850 éramos unos 140.000, 150.000 las personas que habitaban el territorio nacional. Y en solo 50 años, con una tasa de natalidad que era el doble de la tasa de mortalidad, la población se multiplicó por 6. Y con una importante presencia de gente que venía de otros países, fundamentalmente europeos, fundamentalmente italianos y españoles. En esa época más italianos que españoles. Las estadísticas de la época, que no eran tan buenas como ahora, hablan de un 40% de europeos. Y creo que eso explica un poco algo que me decían que había comentado el profesor Castelo, que lamento no haber podido escuchar, de cómo Uruguay, sin aviones, sin celular, sin internet, sin teléfono, rápidamente se ubicaba a la par del desarrollo europeo en el avance de sus políticas sociales y laborales. Esta semana se hicieron 2 actos importantes. Uno fue el 90 aniversario de la Caja Bancaria, creada en 1925. Y ayer el 23 aniversario de los directores sociales del BPS. Y nosotros reflexionábamos sobre estas cosas que Uruguay fue construyendo históricamente. O sea, tenemos la primera ley tripartita de jubilaciones en 1896, y eso es solo 7, 8 años después de Bismarck. Bismarck es famoso. Pero solo 7, 8 años después, acá teníamos en Uruguay, con la ley Siganda en 1996, la primera ley de jubilaciones de financiamiento y administración tripartita. Y lo mismo pasa con cómo empiezan a crearse los sindicatos que a fines del siglo XIX y cómo empieza también a construirse la política y la legislación laboral y social, particularmente de principios del siglo XX. Entre los datos que estuve leyendo, por ejemplo, es que entre 1901 y 1914, los años previos a la ley, se crean unas 1.300 empresas en Uruguay. Hoy Uruguay tiene registrada en el BPS 260.000, pero pensemos principios del siglo XX. Y comparativamente esas 1.300 empresas que se crean en esos 10 años, 12 años, es el doble
de la cantidad de empresas que se habían creado en los 70 años anteriores en Uruguay. En solo 10 o 12 años, de principios del siglo XX. Y ese emprendedurismo, cuando solamente teníamos muy pocas líneas de ferrocarriles que se empiezan a hacer a fines del siglo XIX, el ferrocarril llegaba a Bella Unión, a Rivera, para el este llegaba a Minas y a Nico Pérez, para el oeste llegaba solo a Juan Lacase. Hace que también puedan establecerse vínculos entre el crecimiento de los emprendimientos industriales, el desarrollo del ferrocarril como vía importante, porque no habían camiones, y el nacimiento de los primeros sindicatos obreros y de las primeras leyes obreras. En esto que hemos estado leyendo, encontramos algunas cosas de esa inmediatez o esa rapidez con la cual Uruguay va haciendo cosas que se iban haciendo en los países que ya tenían más avance en la revolución industrial y también en las leyes laborales. En 1864 se crea lo que podría denominarse la primera central sindical mundial, muy primaria, la Asociación Internacional de Trabajadores, que ya pocos años después se dividía entre los marxistas y los bakuninistas. Pero en 1865 se puede rastrear en Uruguay el primer sindicato de trabajadores gráficos. Y en 1875 se puede rastrear en Uruguay uno de los primeros orígenes muy parciales, muy primarios, de una central sindical que muy pomposamente se llamaba Federación Regional de la República Oriental del Uruguay, aunque era fundamentalmente montevideana. Pero estamos hablando de tiempos muy pegados, de cosas que pasaban en Europa, conmovida por las revoluciones de 1848 o lo que viene mucho después, ya con la Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Pero esto de que en nuestro país se van desarrollando muy cercanamente a los pioneros desarrollos mundiales europeos, yo creo que es una linda cosa para reflexionar sobre la historia uruguaya. Porque creo que algunas cosas de las cuales hoy tenemos que enorgullecernos tienen que ver también con este proceso histórico que se fue generando. Y que creo que hay un mérito muy importante del vallismo de Valle y Ordóñez en el avance de las leyes laborales y sociales de su segundo gobierno, sin duda. Una cosa con Valle y Ordóñez y otra cosa hubiera sido sin Valle y Ordóñez. Pero también es cierto que se fueron creando también estas otras cosas, como el desarrollo empresarial y el desarrollo de los primeros sindicatos. Al momento de la aprobación de la ley de 8 horas, se estima que había unos 40 sindicatos en el país, ya no solo en Montevideo, sino en Salto, en Paysandú, en Colonia, en Mercedes. Y entonces
esos movimientos fueron haciendo, cuando se denunciaba que los trabajadores trabajaban 12, 18 horas diarias, por parte de esas primarias organizaciones sindicales. Y entonces yo creo que no es extraño que el presidente Valle Ordóñez, en su mensaje de 1906 y de 1910, ya anunciara, entre otras medidas de protección social y laboral, ya en 1906 y 1910, reitero, ya anunciara lo que iba a ser luego, en 1917, la ley de 8 horas. ¿Por qué tratamos de conversar estas cosas o de reflexionar sobre estas cosas? Porque creo que es importante siempre, y más en estos tiempos, aunque sea medio atrevidamente, como lo estamos haciendo quienes no somos ni historiadores ni estudiosos de la historia, pero sí tratamos de ser ciudadanos de este país para tratar de ayudar colectivamente a mejorarlo. Que repasemos cómo se fueron creando algunas cosas, cómo luchó mucha gente para lograr cosas en este país, para seguir haciendo eso, seguir luchando para seguir mejorando la calidad de vida, para seguir mejorando el desarrollo del país, para seguir desarrollando y mejorando la productividad, las condiciones de trabajo, el salario, que creo que son aspectos que necesitamos seguir mejorando sustantivamente. Por eso también la estrategia que hemos planteado desde el Ministerio de la Cultura del Trabajo para el Desarrollo. Con una estrategia fundamental, aprobada con mucho consenso social y político desde el grupo asesor de este ministerio, pero también en el Consejo de Ministros y en el precioso acto que hicimos el otro día en la Torre Ejecutiva con representantes de dirigentes empresariales, sindicales, de la academia. Muchos de ustedes estaban presentes allí, y que ya se empezaron a implementar las primeras medidas al respecto. Estas eran algunas de las cosas que queríamos reflexionar con ese objetivo, tratar de pensar un poco en cómo se fueron logrando algunas cosas en el país para no perder la memoria y para seguir construyendo el futuro que nos merecemos y que somos capaces de construir. Muchas gracias.